Amigos, amigas, como siempre es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes un tema más. El día de hoy trataremos un tema de poca importancia para la mayoría de personas, pero desde el punto de vista de enfermedades es muy importante, es muy crucial. Es bastante importante saber acerca de este tema. Es un tema que honestamente no hay información, hay muy poca información. El tema lo podemos localizar en genética, ahí encontramos este tema bien desarrollado y lo ampliamos un poco más en lo que es biología molecular. Es un tema que tiene varios nombres. Se conoce comúnmente como proteína P53. ¿Qué es la proteína P53? En genética es conocido con dos nombres, como la proteína P53 y como el gen también, que lo tenemos visualizado aquí, gen supresor de tumores P53. En biología molecular simplemente proteína P53. Ese es el tema específico. Es un tema que honestamente le han dado importancia ya últimamente con el tema del cáncer, con el desarrollo del cáncer, los diferentes tipos de cáncer que hay. Es un tema que lo han introducido a la biología molecular. Como ustedes saben, el cáncer es una célula que se empieza a comer todas las células, obviamente, que están en buen estado en una persona, en un humano. Entonces, esta célula necesita de ciertas proteínas. Esta proteína es la encargada de que no nos desarrolle el cáncer, cualquier tipo de cáncer. Por eso es conocido como el gen supresor de tumores P53. Es conocida como la proteína P53 porque elimina lo que sería el factor del cáncer, ayuda a que no se desarrolle el cáncer en el cuerpo. Pero desarrollémoslo para que tengamos un poco más de conocimiento qué es en sí este tipo de tema tan importante, de tal importancia, pero hay muy poca información. Si nos dedicamos a investigar formalmente lo que es el cáncer, las proteínas, biología molecular y sus avances que hay, técnicas de biología molecular, sí encontramos este tema bien desarrollado. Y obviamente nos dejaría con bastante dudas que podríamos ir desarrollando mientras nos introducimos al tema del cáncer. Pero obviamente si solo leemos un libro convencional de biología, no vamos a encontrar información. La información va a ser muy vaga la que vamos a encontrar. Y créanme, cuesta bastante encontrar teoría de este tema. Cuesta mucho encontrar información que me detalle qué es este tema en sí. Desarrollémoslo formalmente. Vamos a decirte que la proteína P53 es conocida como la proteína que nos protege del cáncer, conocida también vulgarmente como la guardiana del genoma. Sí, guardiana del genoma. El gen supresor de tumores P53 está directamente, implicado en detener la formación y desarrollo de tumores. Y es el gen más frecuentemente mutado en cáncer humano. Se activa cuando la célula sufre daños en su ADN o cuando es sometida a estrés celular. Bajo estas condiciones o bajo estrés, condiciones P53 sufre un proceso de activación post-transduccional y muchos de sus residuos son modificados por fosforilación, acetilación o sumolización. Bueno, aquí vamos a entender nosotros algo, ¿verdad? Cuando dice fosforilación, se está metiendo lo que es mucho enlaces de fósforo, lo que serían los iones del fosfato, bueno, pues el enlace de fosfodiéster y acetilación, ahí encontramos lo que es la acetanilina. ¿Sí? La acetanilina sabemos que es uno de los primeros fármacos que se crearon o la base, por decirlo de esa manera, del acetaminofén. Y también por presión. Por eso dice bajo estrés. Se puede activar bajo estrés este tipo de proteínas. Desarrollemos un poco más acerca de esta interesante proteína que estamos conociendo ahorita nosotros el día de hoy. En condiciones normales, la P53 está presente en bajos niveles en todas las células. Cuando la célula es agregada por agentes externos, el P53 activa sus funciones, que conlleva la parada del ciclo celular, la reparación del ADN por daño o la entrada en apoptosis. Estos procesos son en gran medida dependientes de la capacidad del P53 de activar la transcripción de determinados genes,
La proteína P53, denominada así por su peso molecular, que es de 53K Dalton, se ha convertido en objeto de estudio y de estudios intensos, créanme, estudios intensos, cuando se observó que en un alto porcentaje de los cánceres humanos contenían mutaciones en la P53. La proteína P53 juega un papel crucial en la regulación de la proliferación celular y en la respuesta de la célula a estímulos de estrés. El P53 induce tanto la parada del ciclo celular, que previene la replicación del ADN dañado, como la activación de la apoptosis celular para eliminar células defectuosas, ¿verdad? Células que están dañadas o células que ya tienen un ligero daño con cáncer. De hecho, la pérdida del gen P53 genera en animales viables, pero altamente susceptibles a padecer cáncer, como es el caso de los ratones P53 nulos. Bien, aquí tenemos que entender algo. Este tema es de, por decirlo así, de ingeniería genética hasta cierto punto. Conlleva lo que es genética también y biología molecular, técnicas de biología molecular, ya que con esto podemos crear ratas de laboratorio formalmente, como es conocido, ¿no? Por eso me dice los ratones P53. Este tipo de ratones son modificados en su ADN bajo estrés, o sea que le inyectan este tipo de moléculas, le inyectan algunas sustancias que van a hacer a que las moléculas de los ratones convencionales se estresen, tengan apoptosis celular, tengan alguna muerte de tejido interno, ¿verdad? Y se empiecen a regenerar. Obviamente ese ratón empieza a enfermarse. Por eso me dice, en animales va a crear animales susceptibles a lo que sería el cáncer. Los más comunes son las ratas de laboratorio, que son conocidas como ratones P53 nulos, ya que a estos pues se les modifica esta proteína. Y en algunos casos, cuando el ratón no tiene esta proteína, que sea una rata específica, por decirlo de esa manera, ratas que nacen en los laboratorios, que los genetistas eliminan en su ADN las proteínas que no quieren que contengan, ¿verdad? Pues obviamente eliminan esta proteína y la vuelven a regenerar nuevamente y se la inyectan a la rata. Entonces esta rata ya es conocida como ratón P53 nulo. Obviamente es un ratón que pues tiende a enfermarse fácilmente a lo que es cáncer, porque por eso nos dice la paráfrasis que estamos diciendo, de que bajo estrés se activa formalmente esta proteína, se va a activar y para crear apoptosis celular y va a dañar obviamente el ADN. En el ADN dañado, obviamente la proteína se va a activar y obviamente pues va a ser más susceptible el paciente, la persona, a lo que sería el cáncer en humanos, cualquier tipo de cáncer. Pero aparte de eso, podemos decir nosotros de que en los humanos las mutaciones de P53 se localizan mayoritariamente en las células somáticas, con mutación de un alelo y pérdida completa de la proteína salvaje. La presencia de mutaciones de P53 en línea germinal se asocian con el síndrome Li-Fraumeni, una predisposición hereditaria a padecer cáncer a edad temprana. Bueno, como sabemos nosotros, la mayoría de los cánceres tiende a padecerlo lastimosamente, ¿verdad? Personas mayores de edad, específicamente personas en la tercera edad, específicamente. Pero en algunas personas a temprana edad, con este síndrome de Li-Fraumeni, tienden a padecer cáncer a temprana edad. Y no importa qué tipo de cáncer, puede ser cáncer en los huesos, cáncer en la sangre, cáncer en el cerebro, en la piel, en el ojo, en las células somáticas, las células sexuales, ¿verdad? Entre otros. Ahora bien, en resumidas cuentas, nosotros queremos detallar, sin parafrasear tanto, qué es la proteína P53, que ya vimos que es de mucha importancia. Podemos decir lo siguiente: primero, la proteína P53, entre comillas, colocamos la proteína que nos protege del cáncer, y no está colocada dentro de viñetas. ¿Por qué no está colocado dentro de las 5 viñetas que tenemos ahí? Porque su título central en biología convencional es conocida de esa manera: la proteína que nos protege del cáncer, y lo mira como una simple proteína.
Pero cuando ya lo detalla específicamente su peso molecular, dónde se puede reparar, dónde se puede activar, pues ya lo denomina como una proteína especial. Por eso le denomina P53, por el peso molecular que tiene, que es de 53 Daltons. Decimos también de que es la guardiana del genoma, o sea que va a estar pendiente del genoma humano, de que el genoma humano no se dañe, se tienda a reparar adecuadamente, no se lastime, y obviamente si el genoma humano está lastimado, está dañado, pues va a tender a producir enfermedades, específicamente el cáncer, que es una célula la que empieza a carcomer formalmente a todo el complejo del cuerpo humano, ¿verdad? Muy bien, también decimos de que es un gen supresor de tumores llamado P53. Así se conoce comúnmente este tema. Tiene dos nombres, conocido como la proteína que nos protege del cáncer, conocido como el gen supresor de tumores P53. En biología molecular lo conocemos como proteína P53, gen supresor de tumores P53, y coloquialmente la guardiana del genoma humano. Ahora, ¿por qué es el supresor de tumores? Supresor viene de suprimir, de quitar, ¿no? Quita los tumores que van a afectar el cáncer en el cuerpo humano. Y como pesa 53 Dalton, por eso le llaman tumores P53. Muy bien, decimos de que su peso molecular, lo que estamos hablando, su peso molecular es de 53 K Daltons, por eso de que es llamada P53. Previene la replicación del ADN dañado. Muy bien, si tenemos un ADN dañado no lo va a replicar. El ADN dañado está aquí de este lado, necesita pasarlo de este lado, impide que eso se replique formalmente para acá y que aquí siga dañado, ¿verdad? Y que se siga replicando y traduciéndose dañado el ADN. Eso es lo que va a impedir esta interesante proteína. También decimos de que es el gen más frecuente mutado en el cáncer, lastimosamente, ¿verdad? De todos los genes que tenemos, el que más se muta en el cáncer es el gen supresor de proteína P53. Es el que más se va a estar mutando, que más va a lastimar formalmente, ¿verdad? Porque es un gen que va a eliminar esa parte cancerosa del cuerpo. De esta manera les doy gracias por su atención en una clase más que compartimos con ustedes de este tema interesante de lo que es biología molecular, de lo que es la proteína P53. Sus comentarios son bienvenidos en la bandeja de comentarios. Los veo en una siguiente oportunidad y espero que el tema haya sido de su suma importancia para conocer un poco más de nuestro cuerpo humano, específicamente de nuestras proteínas y específicamente de nuestro ADN.